buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Feliz Día Internacional de los Museos, que es maravilloso. A ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos listos. Tengo por ahí a mi amiga Carmen. ¿Está mi amiga Carmen preparada? ¿Dónde estás, Carmen? Aquí tengo a Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Este directo lo voy a hacer sin mascarilla, no como el de Zapeando. ¡Hola! ¿Cómo estás, Hola, Carmen? pues muy bien, muy expectante. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás Yo me celebrando? ¿Cómo dices? que como hoy es el Día Internacional de los Museos y es mi fiesta, pues había pensado en tomarme el día libre hoy hasta que he recibido un mensaje a las 11 de la mañana. Para joderte el día, como suelo hacer yo con la gente. Voy a ver si encuentro aquí tu imagen. Mira, está Susana Gregorio que te saluda. Voy a Sí, ver esta si es encuentro. Mari Carmen. Voy a poner tu imagen para presentarte. Aquí te tengo. Carmen Palacios, coordinadora cultural del Museo Burt de La Rioja. ¿Y de qué nos vas a hablar, Carmen, en el Día Internacional de los Museos? Pues vamos a hablar de algo que yo creo que es interesante, bueno, para mí es interesante, que es cuál ha sido el papel que los museos y la cultura han tenido en estos 2 meses que llevamos de confinamiento. ¿Y cuál es ese papel? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo sabes que a mí me encanta esto de decir de que ensayar es de cobardes y creo mucho en improvisar, pero tú me preguntas o yo suelto aquí mi chapa. Está muy bien que preguntes así. Mira, tú me has mandado un montón de fotos, ¿vale? Y entonces yo tengo las fotos organizadas dentro de mi caos y del caos que nos representa. Las tengo organizadas. La primera que tengo es estas que son del principio, que no son del principio del final, y las siguientes son estas, las últimas. Vale. Entonces, no sé si tienen un orden o quieres que vaya pasando o tú me dices. Bueno, yo había hecho una selección de algunos proyectos, fundamentalmente de museos de arte contemporáneo también, aunque algunos de arqueología, que me parece que han tenido un papel especial en estos meses y que han logrado ser capaces de trasladar su trabajo habitual al entorno digital, que es lo que nos ha tocado un poco a todos. Pero ya que has puesto esta foto, si te parece, vamos a empezar diciendo de dónde vengo. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Esta foto te vale para empezar? Esta foto me vale para empezar porque es una foto... No, vete a la de atrás. Es una foto del día de la inauguración de la exposición que tenemos en curso. Yo soy coordinadora cultural de un museo muy pequeño y muy atípico que está en La Rioja, en un polígono industrial y que pertenece a una empresa que a su vez pertenece a una familia. O sea, somos una rara avis en el ámbito museístico europeo porque somos una circunstancia muy concreta. Sí, sí. El propietario de la empresa, que es el señor Burt, es un amante de la cultura, del arte, y en su momento decidió crear una colección de arte y posteriormente decidió crear museos para mostrar esa colección de arte. Es decir, no comprar para especular o solamente para mostrar en su casa, sino comprar para poder generar cultura ciudadana pública en torno a su colección. Y sus principales destinatarios fueron sus empleados. Así que los museos, los 15 museos que somos ahora mismo en la red, estamos todos en lugares industriales. Nosotros somos el único que hay en España, pero bueno, hay varios museos en Alemania, por supuesto, en Suiza. ¿En Europa todos? Todos en Europa. Lo que pasa es que hay bastante colaboración también, sobre todo a nivel de préstamos de colecciones, a Estados Unidos, a Asia, Australia, China, prácticamente a todo el mundo. Nosotros estamos en La Rioja y fue una suerte, de hecho, para La Rioja que una colección de este carácter, porque estamos hablando de una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa, privadas, claro. Y que esta colección se pueda mostrar en La Rioja en un polígono industrial, de alguna manera desdice toda la idea que tenemos de la cultura, ¿no? ¿En qué año aterriza el museo? Nosotros inauguramos en 2007, vamos a cumplir 13 años en septiembre. Y desde entonces, pues somos un equipo muy pequeñito,
que trabaja de una manera horizontal, fundamentalmente horizontal, somos solo 6 personas, desarrollando todo lo que os podáis imaginar y con todo ¿Qué significa trabajar de manera horizontal? Porque para mí trabajar de manera horizontal es cuando me tumbo en la cama y me quedo con el portátil. Eso es para mí trabajar de manera horizontal. Explícanos esa dinámica. Normalmente los museos tienen estructuras muy jerárquicas y muy cerradas, ¿no? Son departamentos máximos, que son los departamentos de conservación, ¿no? Que son los que llevan a cabo la investigación sobre las colecciones, etcétera, comunicación, documentación, etcétera, etcétera. Nosotros, como somos tan poca gente, necesitamos ocuparnos de manera horizontal de todo. Necesitamos hacer... Marian, dicen que se te oye mal. Se me oye mal porque cuando yo hablo tú tienes que bajar tu volumen. Si no, se oye por... O te pones tu cascos, si tienes, o cuando yo hablo... Vale, perdón. Pues lo que estaba diciendo es que nosotros hemos logrado desarrollar un sistema de trabajo en el cual todos colaboramos en los proyectos de todos, lo cual tiene una parte muy interesante y es que evita que haya egos muy fuertes, por lo menos, y partes que también hacen que haya muchísima solidaridad de equipo. Perdonadme, que voy a conectar... ¿Y me oís ahora? Sí, te oímos bien. No te Vale. vemos, pero te oímos bien. Ya vuelvo. Tranquila. Y lo que estaba diciendo es que eso hace que los proyectos pues los trabajemos entre todos, ¿no? Y entonces hemos logrado que todo el equipo esté tremendamente solidarizado con la parte educativa, que es una de las áreas que yo coordino, más o menos, junto con la de la coordinación expositiva, que es a donde iba con esta imagen. Esta es una imagen de la inauguración de la última exposición que hemos inaugurado en el museo, que fue en noviembre, el 30 de noviembre, y que es una exposición de arte español contemporáneo de los últimos 40 años aproximadamente y que tiene obras pues, de artistas que son absolutamente imprescindibles, desde Chillida, Tapia, Saura, hasta artistas que van a ser los futuros Saura, etcétera, como José Manuel Ballester, o como Isabel Muñoz, o como Aitor Ortiz. Pero creo que lo interesante no es centrarnos solamente en nosotros. Yo te he pasado un montón de imágenes del museo, por si luego pueden salir tal. Creo que es interesante ver qué están haciendo los museos por ahí, ¿no? Yo si quieres empiezo a poner las imágenes. No sé si prefieres empezar por estas, es el orden en el que las tenía, o estas que vienen así, o empiezo por aquí. Tú me dices. Pues mira, empieza por el Guernica. Vale. Yo te las había enviado numeradas para que salieran ordenadas. Estaban y no ha salido, ¿no? Se han descargado a lo mejor de aquella manera. Vale, pues es por eso. Pues bueno, este es uno de los proyectos, o sea, lo que yo había pensado... Está muy bien porque el Guernica es la única obra que puedo reconocer de todas de las 44 que me has mandado. Entonces está bien que me pidas esa, lo demás va a ser un descojone, pero bien. Bueno, pues lo demás vamos improvisando. Quería empezar con esta porque precisamente es una obra que todo el mundo reconoce y porque... Incluso tú. Bueno, no digas eso, que me consta que eres una asidua visitante de museos. Y porque creo que el Reina ha hecho un trabajo interesante y uno de ellos es volcar a la web a través de este proyecto que se llama Gigapixel fotografías de amplio espectro de algunas de las obras de su colección. Yo he elegido el Guernica, pero podía haber elegido un Miró o cualquier otra. De manera que puedes ver la obra original, puedes ver la obra con infrarrojos, puedes ver la obra con una radiografía, pero sobre todo puedes ampliar la obra de manera que puedes ver hasta las pequeñas cerdas del pincel que se le iban escapando a Picasso cuando pintaba. Hay otra foto, no sé si la identificarás, que la he llevado al máximo, bueno, de hecho podría haber ampliado más, que es un detalle del ojo del caballo. No sé si la tengo. Igual bueno, no pasa nada. Si entráis en la web del Reina, lo vais a ver, yo creo que está en la portada. Yo creo que esto se va a convertir en una especie de recomendaciones de cómo utilizar la cuarentena para hablar de cultura y sentir en cultura. Picasso el maltratador, pues sí, ese es otro tema que habría que tratar, porque desde luego no era ninguna joyita. Pero bueno, ese melón yo creo que no lo abrimos. No corresponde hoy, yo creo. No corresponde. Lo que yo quería contaros es básicamente que
los museos y los museos a nivel internacional han hecho dos grandes trabajos. Uno de los trabajos es sacar las colecciones para cualquier persona pueda verlas desde cualquier parte del mundo. Y esto es muy importante porque los museos, y especialmente los museos de arte contemporáneo, tenemos ese defecto o esa mala fama de ser lugares muy elitistas, ¿no? Esa famosa frase de esto lo hace cualquiera o esto no lo entiende nadie, pues es muy común y yo la escucho diariamente, ¿no? En mi trabajo. Y creo que ese esfuerzo de volcar las colecciones abiertas en la red, y no solamente a través de un proyecto como este, sino generar recorridos que tienen una función educativa dentro de los museos, ha sido un trabajazo increíble. No sabéis lo que cuesta generar contenidos. Y de eso es de lo que yo quería, no sé si hablar o debatir o hacer un recorrido. Cuando tú hablas de generar contenidos, te refieres a todo el proyecto relacionado con el museo que se va a volcar en la red. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a generar un proyecto exclusivo que va a traducir la colección de los museos y el proyecto cultural del museo, en este caso, al entorno digital para que cualquier persona de cualquier edad y, por lo tanto, haciéndolo lo más accesible posible, pueda disfrutar de ellos. Porque es que la cultura, y no nos podemos olvidar, es imprescindible. De hecho, es un derecho que está recogido en la Constitución. El artículo 44 habla del derecho al acceso a la cultura y de cómo las instituciones públicas tienen que garantizar el acceso a esa cultura. Entonces, ha habido una especie de, sobre todo en las primeras semanas del confinamiento, de carrera acelerada para ver, para que ningún museo se quedara como fuera de ese proyecto, ¿no? Que nadie perdiera visibilidad. Y eso llevó consigo que en un primer momento se hicieran pues quizás proyectos que no tenían mucho recorrido o que eran demasiado superficiales, y a medida que todos los museos hemos podido ver que esto va para largo y pensar, que es un buen momento para pensar, las propuestas han sido mucho más mesuradas, mucho más en profundidad y, por lo tanto, mucho más significativas para el futuro, ¿no? Nosotros empezamos muy tarde, nosotros empezamos a hacer programación probablemente cuando ya llevábamos un mes de confinamiento, porque necesitamos ese proceso de reflexión. Claro, pero ¿no? es que se habla de tarde con un mes cuando realmente para hacer cualquier cosa que tenga un mínimo de rigor, un mínimo de sentido, pues hace falta que menos que 3 semanas para poder pensarlo, idearlo y desarrollarlo, ¿no? Nos hemos lanzado todos a una carrera y yo me incluyo también, y también he cambiado mucho mi forma de pensar en mi campo. De al principio había que contar las cosas y había que contar lo primero y tenías que sumarte a esto, y luego te das cuenta de, bueno, pues que esto va para largo y que se trata de hacer algo consistente, ¿no? Y sobre todo que sea significativo para la gente, que es el papel de la cultura, lo que por lo menos a mi juicio, distingue la cultura del entretenimiento es precisamente la capacidad que tiene la cultura de generar conciencia crítica. La cultura te hace pensar, la cultura te cambia. Cuando tú ves una película y esa película te hace pensar, estás logrando que ese proyecto cultural tenga un impacto en ti. Cuando ves, no sé, es que no quiero decir nombres, ¿no? Cuando ves algo que solo es entretenimiento, lo que está haciendo es entretener. Muchas Dilo, veces, hombre, dilo. no lo quiero decir, no lo quiero decir. Que luego esto tiene miles de visualizaciones y me boicotean y cosas así. No lo sé, hay 120 personas conectadas. O sea, ¿alguien aquí ha podido sobrevivir esto sin escuchar música o sin leer un libro o sin ver una película? Lo de entrar a hacer una visita virtual al museo, que es otro de los proyectos que han hecho museos, lo veo ya como de un nivel alto, pero también, ¿no? El famosísimo Google Art Project ha puesto ahí también en altísima resolución las colecciones de muchos de los museos, ¿no? Yo hoy, que es el Día Internacional de los Museos, no daba abasto para elegir coloquios a los que asistir. Y eso tiene su parte buena y tiene su parte mala, ¿eh? La buena es que se está generando reflexión y por lo tanto va a haber un cambio que va a lograr seguramente que convivan experiencias cuando logramos volver a abrir con nuevos entornos digitales que permitan sobre todo la accesibilidad de las colecciones y de las exposiciones.
Y la parte mala es que hay una carrera, hay una especie de sprint a ver quién llega más lejos y quién hace Bueno, más cosas. es que el problema igual es que tú, como Museo Bur de La Rioja, no tienes los competidores que tienes ahora a la hora de ofrecer un contenido, ¿no? O sea, Nosotros tenemos una suerte que es algo que siempre habíamos pensado que es una desventaja, y es que somos un museo que tiene muchísimo impacto local. La mayoría de nuestros visitantes son visitantes locales de La Rioja, que además repiten y que es un público que está fidelizado. Es un término museológico, es gente que viene sistemáticamente y que y además hacéis que muchas actividades presenciales, conciertos en verano, con aglomeraciones de gente, incluso mercados, cosas que ahora mismo no se pueden hacer. Sí, sí. Y de hecho nosotros estamos repensando cómo vamos a lograr traducir toda esa actividad cultural que teníamos, que acompañaba las exposiciones, con un formato mucho más pequeño, pero permitiéndonos generar actividades con mayor profundidad, o sea, con una mayor carga didáctica, fundamentalmente. Tendremos que lograr equilibrarlo. Ya no podremos hacer noches con 5.000 personas en el museo, pero sí lograremos hacer pequeños conciertos de 300 personas, ¿no? Contemplando las medidas de seguridad, etcétera. Tenemos que repensar qué es lo que va a ser. No me gusta mucho la palabra reinventar porque en realidad todo está inventado y porque eso no, porque lo que hacíamos antes no está mal. A mí reinventarse me chirría, o sea, pero lo más grande, aparte que me parece que tiene una connotación incluso perversa, ¿no? Porque parece que es que lo que hacías antes no estaba No bien. estaba bien, exacto. Y a mí eso me molesta, porque parece que es que lo de antes era anticuado, ¿no? O sea, y además hay cosas que no se pueden reinventar. Y eso es una cosa que también hay que poner encima de la mesa. O sea, hay cosas como puede ser esa experiencia, no sé si es un concierto, no sé, eso. Esto es un proyecto que este año evidentemente no se va a poder llevar a cabo, se llama De Noche el Museo Suena, en el cual lo que nosotros propusimos cuando lo iniciamos fue abrir el museo de noche y dotarlo en el jardín escultórico que tenemos de actividades culturales. Y creció, creció y creció. Esta es una foto de este año pasado. Y es una actividad que nos daba muchísima visibilidad en redes y que nos permitía también abrir el museo a un perfil de público que seguramente no habría ido por sí mismo al museo y que a partir de aquí empieza a venir. Porque el objetivo es ese, que se considere el museo como un lugar propio. El museo no es un lugar exclusivamente para gente que entiende de arte, sino que el museo es un lugar donde cualquier persona puede ir a crecer como persona independientemente del tipo de actividad, ¿no? No a todos nos tiene por qué gustar la misma música y no a todos nos tiene por qué gustar la misma película, y lo mismo sucede con las artes plásticas, ¿no? Esta es otra imagen del museo ahí que estáis haciendo. Esta es otra actividad del año pasado. Todo lo que estáis viendo es evidentemente del 2019. Esto es yoga en el museo. Lo hicimos una vez. La verdad es que fue una actividad muy especial y muy bonita, y la habíamos vuelto a programar para este año. Y justo ha sido la primera actividad que hemos tenido que cancelar. Estaba programada para el fin de semana que ya el museo no abrió al público. Así que será una de las actividades que ojalá encontremos la manera de volver a reprogramar cumpliendo pues, con las normativas de seguridad. Bueno, realmente es una cuestión de reducir el aforo y Uh-huh. mantener distancias. La suerte que tenéis en el museo es que tenéis un espacio amplio, como se Tenemos ve mucho ahí. sitio, sí. Tenemos mucho sitio. Tenéis espacio. Bueno, ¿por dónde quieres que continuemos de las imágenes que Pues tenemos por mira, ahí? no sé si encuentras una que se llama Creando lo Contemporáneo. Creando lo contemporáneo, ¿cómo es? Es una chica como mirándose a un espejo, con un fondo gris. Creo que la tengo por aquí. Esta. Este es un proyecto curatorial que viene de México, del Museo Jumex, que es también un museo privado de los zumos Jumex, y que lo que ha hecho ha sido invitar a comisarios a montar exposiciones virtuales que se pueden ver a través de la web. Se llama Creando lo Contemporáneo. Este proyecto en concreto, el comisario habla sobre la artesanía y cómo la artesanía y el arte tienen puntos tangenciales en los que coinciden y puntos en los que no, pero directamente tú puedes ir viendo la exposición con los textos y las reflexiones del comisario y las obras de los artistas que el comisario habría seleccionado para esa exposición. Yo soy muy partidaria de que los museos tienen que ser experienciales, pero este camino puede abrir
una manera de entender las exposiciones que permita que yo, que estoy en La Rioja, pueda ver un determinado proyecto curatorial que está en México, ¿no? Yo o cualquier persona. Esto a lo mejor es súper técnico, pero me parece que puede ser muy interesante. Has pasado una del British, que se ve así como una galería de personas. Este es el canal de YouTube del British Museum, famosísimo British Museum. Y desde hace años tienen un proyecto que básicamente lo que hace es sacar a los, me salió en inglés, a los comisarios, a los curadores, a hablar de las piezas de las salas de los cuales ellos hacen la conservación. Pero lo hacen de una manera súper divertida. Luego, aparte, tienen secciones, se llama ¿Divertida para curadores o divertida para la gente en divertida, general? divertida porque es un proyecto de divulgación científica también, solo que de humanidades. Esto es para todos los públicos, para adultos. Luego veremos como cosas para niños. Pero son esfuerzos que se hacen para traducir. Seguramente esa gente está mucho más cómoda hablando con un lenguaje técnico para sus iguales y tiene que hacer ese ejercicio de bajar un poco el nivel para ampliar toda la gente a la que tiene que llegar su mensaje, ¿no? Busca, porfa, ya siento que no haya salido bien, ¿eh? Busca, busca una que se ve como una especie de bandera de colores con un triángulo negro, que es un pantallazo de una cuenta de Instagram. A lo mejor no la No, tengo, ¿eh? Es que no sé, yo creo que no se han bajado todas tampoco. vale, bueno, pasa. Esta es Estoy la entrada. mirando. Deja esta. Este es un proyecto súper interesante. Ya pasando un poco mi idea, y como yo había ordenado las imágenes, era hablar un poco primero de proyectos curatoriales y luego de proyectos educativos en distintos museos y luego hablar un poco de lo que hemos hecho nosotros. Este es uno de mis museos de cabecera, que es el Museo de Arte Moderno de Medellín, que es una ciudad que precisamente gracias a los procesos de paz en Colombia le dio un papel muy protagonista a la cultura a la hora de crear alianzas entre las distintas comunidades de la ciudad. Y el Museo de Arte Moderno de Medellín tuvo un papel muy fuerte y salió además especialmente reforzado. Y lo que han hecho para la cuarentena es este proyecto que se llama La Casa es un espacio creativo, en la cual han invitado a artistas a que dirijan actividades educativas para familias y para niños, ¿eh? Entonces, esta es justo la cabecera, pero todo lo que sigue haciendo el scroll son distintos proyectos dirigidos por artistas, no únicamente por educadores, explicando cómo con objetos cotidianos que tú tienes en tu casa puedes ser capaz de crear algo. Y eso es muy interesante porque amplía la mirada, que tú puedas ver esta botella, perdón, que puedas ver esta botella como algo más que una botella, te ayuda a que cuando después tengas que desarrollar un proyecto profesional seguramente seas mucho más creativo también a la hora de tomar soluciones, ¿no? Siempre asumimos la creatividad con la creatividad plástica, manual, y la creatividad, no, tú eres una persona tremendamente creativa, por ejemplo, ¿no? La creatividad tiene que ser capaz de ser canalizada hacia todos los aspectos de la vida. Y Busca, por favor. Dime. No, te preguntaba si seguía en activo esta actividad de Medellín. Sí, ellos van sumando cada semana o cada 2 semanas, van sumando un proyecto a la web y están todos allí en cascada. La mayoría de los sitios lo están haciendo así, se va sumando a medida que se va produciendo y se queda todo para que tú en el momento puedas elegir qué es lo que quieres hacer. No sé si ves, hay uno que es naranja, que se pone brillante. Naranja. Sí, tiene como una banda naranja en la parte de arriba, que es también un pantallazo de la web del Museo No, Reina Sofía. No lo ese no lo tienes. tengo. Bueno, pues escucha, vete para atrás, porque antes has visto uno que era como un cuadro, como con una especie de coro de personajes. ¿Un cuadro con un coro de personajes? Sí, que viene de la web del MoMA. O sea, y antes lo has pasado, me ha parecido verlo. No, Así como verde, gris, tono tierra. a ver. No, más atrás. Tengo este. Mira, No, tengo. más atrás. No, pues no lo tienes. No pasa nada. Es que ese era uno que me había
Jo, es que no se te ha bajado casi nada de lo que te he mandado, ya lo siento. Es que es complicado porque la aplicación esta de mi móvil es un poco... Ah, vale. Este viene del MoMA también. El MoMA es de los museos que a mi juicio empezó un poco mal y luego lo ha ido mejorando. Empezó haciendo pinta y colorea en términos educativos y luego lo ha ido mejorando. Y le ha dado mucha visibilidad a proyectos de aprender desde casa y a utilizar el arte para aprender, y ha creado un canal bilingüe en castellano y en inglés con audioguías sobre obras de arte adaptadas al lenguaje infantil. O sea, son audioguías para niños, que puedes elegir el idioma. He elegido esta porque la autora es una artista española que se llamaba Remedios Varón, que fue la principal artista del surrealismo español, después de Dalí. Y lo que pasa es que no es tan conocida en España porque ella se tuvo que exiliar con la República, con la guerra, y finalmente prácticamente el resto de su vida yo creo que incluso acabó muriendo en México. Y esta obra forma parte de los fondos del MoMA y todo el audio de la obra lo tenéis ahí abajo, Sí, sí, lo se cual ve me ahí. parece muy interesante. O sea, es que hay que hacer un ejercicio de traducción del lenguaje al lenguaje infantil para que esta obra sea accesible a todo el mundo. Eh, no sé si tienes, porque las has pasado muy rápido, una del K2M, la Dime, del ¿cómo Reina es? no lo he visto. ¿Perdona? No pasa nada. Busca las del museo, en las que se ve el Museo Burt en casa. A ver, Museo Burda en casa. Espérate que lo tenía por aquí. Esto no es- ¿Dónde está? Es que hay que tener en cuenta que aquí el sistema es un poco rudimentario. La de Museo en casa lo he sacado varias Ha veces. salido antes, sí, sí. Este es. Esta. Vale, nosotros lo que decidimos fue echar un poco el freno, pensar qué es lo que tenía sentido y lo que podía generar actividad que no fuera excesiva y que fuera de calidad, eh, y elegimos trabajar a partir de la exposición que tenemos, de la exposición de la que os hablaba antes, de arte español. El día de la inauguración logramos que una buena parte de los artistas que estaban expuestos vinieran a la inauguración y aprovechamos ese día para grabarles. Así que estamos utilizando las entrevistas que se hicieron ese día para montar programación online. Vamos, Eh, no os habéis visto en otra. Hemos tenido una suerte increíble. Si nos hubiera tocado con otra exposición o en otras circunstancias, pues hubiéramos hecho y hubiéramos hecho algo bueno, no tengo dudas al respecto, pero hemos tenido mucha suerte. Nos Claro, podía todo ese haber... material. Teníamos el material y lo único que estamos haciendo es editar las entrevistas, subirlas y a partir de ahí generar actividad. Empezamos, además, con José Manuel Ballester, que esto no es baladí, y es que José Manuel Ballester las 2 primeras semanas de confinamiento no paraba de hacer entrevistas a nivel internacional porque se viralizó, él que no tiene ni Facebook, o sea, se viralizó un proyecto que él había llevado a cabo entre 2007 y 2008, luego ha seguido, pero sobre todo se concentró en esos años, que se llamaba Espacios Ocultos. Y a lo que se dedicó fue a hacer fotografías a obras de arte, de la historia del arte, a escala 1:1, y a retocarlas digitalmente, a quitarles los personajes de las obras de arte. En la foto de abajo se ve el Jardín de las Delicias, Sí, vacío. pero está sin personajes, está vacío. Claro, imaginaros eso con el Jardín de las Delicias, pero imaginaros los fusilamientos del 2 de mayo, las Meninas, el Guernica, la Anunciación de Frangélico y el nacimiento de Venus es muy espectacular, porque a medida que el proyecto se iba conociendo, pues cada vez tenía más facilidades para entrar a museos, a hacer fotografías para continuarlo. Entonces era una metáfora muy bonita de lo que estaba pasando, ¿no? Y él es artista de nuestra colección, estuvo en la inauguración, es una persona encantadora y fue la persona con la que empezamos nuestro proyecto, que es muy sencillo. Nosotros publicamos una entrevista y en torno a esa entrevista generamos toda la actividad. Y la actividad que puede hacer un equipo de 6 personas es básicamente hacer un taller que está dirigido a cualquier persona, es un proyecto que se llama 099, porque hace un guiño, ¿no? Como que cualquier persona puede ser capaz de aprender y de crecer a través del arte, independientemente de sus habilidades. Como los puzzles, de 0 a 99.
Pues algo así, algo así. Y lo hacemos a través de Zoom y es una cosa así también muy improvisada, pero que sin embargo está teniendo bastante éxito. ¿Y cuándo lo hacéis? Eh, lo hacemos un sábado cada 2 semanas. Sábado sí, sábado no. De hecho, este próximo fin de semana tenemos actividad con otro artista de la colección que es Koldovica Jauregui. Entonces, el sábado en la mañana tendremos un taller dirigido a todos los públicos, al que simplemente hay que inscribirse por correo electrónico. Y el domingo en la mañana tendremos una conversación, un directo en Instagram, exactamente así, entre Koldovica Jauregui y yo, hablando de su trabajo, de su proyecto artístico, de sus... Tal. Él desde Alquiza, él vive en un pueblo en las montañas de Guipúzcoa, y yo desde mi salón, desde donde estoy ahora, básicamente. ¿Cuántos lleváis entonces ya? Llevamos 3 o 4. Porque lo hacemos cada 2 semanas y tenemos que y nos cuesta trabajo hacer la producción de contenidos. O Y lo hacéis sea, desde, desde las redes del museo lo y hacemos desde las hacéis redes del museo. convocatoria también a la base de datos que tenéis o... Claro, claro, claro. Todo está publicado en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Es súper fácil informarse. Hay un servicio de suscripción a newsletter en la parte de programación de nuestra web y a partir de ahí puede salir. Hay museos que se están dedicando exclusivamente a colgar cosas y hay museos que hemos decidido intentar mantener el contacto con el público de la manera en la que sea posible, porque es muy importante y sobre todo en el ámbito educativo que el contacto personal y el afecto no se pierda. De hecho, esta foto que estáis viendo es una foto que a mí me gusta mucho del proyecto educativo que tenemos en verano con niños de entre 5 y 16 años, porque hacemos una cosa así muy loca que es ponerlos a trabajar todos juntos. Y es un proyecto del cual estamos especialmente orgullosos porque hay niños que en 10 años han venido todos los años. O sea, porque ellos han querido, no porque sus padres han querido, ¿no? Su alternativa para las mañanas del verano es irse a trabajar a un museo de arte contemporáneo y no a trabajar de manera fácil, porque no somos un museo de pinta y colorea, somos un museo de piensa y encuentra qué es lo que tú quieres hacer. Sí, es complicado. Yo las veces que he estado allí y me lo has enseñado me ha llamado mucho la atención y hemos hablado de ello, ¿no? Del tipo de actividades que hacéis en el museo que incluso, bueno, yo que soy asidua con mis hijos a apuntarles a todos los campamentos y museos de Madrid habidos y por haber, realmente no hacéis cosas que tienen un nivel complicado. Pues es que había, yo creo que se está cambiando ya, una tendencia en las actividades educativas de museos a hacer pequeños objetos que no tenían luego mayor trascendencia. O sea, es que al final acabas fabricando objetos que van a acabar en la basura. Y para nosotros es mucho más importante todo lo experiencial que tiene que ver con el proceso educativo. Que ellos sean capaces de interpretar una obra de arte en función de sus propios términos, de sus propias palabras, no de los míos, y que sean capaces de crear objetos que sí tengan un valor artístico porque parten de una idea. Es decir, que no imiten, que no tiene sentido imitar a un artista, eso ya lo ha hecho el artista. Lo que tiene sentido es pensar a partir del proyecto y de la idea que estaba pensando el artista, ¿no? Y Y para además eso proyectos hacemos colaborativos, todo el tiempo. Cierra la puerta, please. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. E intentamos además Cuéntanos hacer... el proyecto que vi yo de la red aquella que tejíais, que era tan chulo. Ay, ese era un proyecto que es una evaluación. Eso es algo que llevamos haciendo también bastante tiempo, que es que ellos evalúen los proyectos. ¿No? O sea, nosotros hacemos eh, evaluaciones de contenidos, de saber si llega o no llega los objetivos que nosotros nos hemos trazado, pero nos parece muy interesante que los participantes evalúen los procesos también. Y como nosotros entendemos la educación artística como una producción intelectual, su evaluación es intelectual también, pero plástica. Entonces, en ese caso yo creo que el que visteis era uno que eran como líneas de color diagonales, ¿verdad? Y que en función de cómo se sintieran los participantes, de su estado emocional, de si les había gustado más, menos, iban poniendo... Lanzaban una línea y la posición de esa línea, que era lana, ocupaba un espacio y eso era como hacer una gráfica realmente, en tres dimensiones. Y eso a nosotros nos iba dando pistas para saber si había
procesos que teníamos que cambiar o no. Lo que pasa es que lo hacíamos como si fuera una obra de arte geométrico, en el cual había líneas de color, el orden de los colores estaba estudiado para que generara vibración y profundidad, y era muy espectacular, ¿no? El resultado es muy espectacular porque Bueno, porque además pensábamos era de por miles, era tamaño... muy grande. Era muy grande. Todos los años hacemos algo así. Ese año quedó especialmente bien. Hubo otro año muy interesante en el que construimos un bosque reutilizando las cuñas que se ponen en las traseras de los lienzos para tensarlos. La tela con el tiempo acaba perdiendo tensión y entonces hay que cuñarla por detrás, ¿no? Y teníamos cientos de ellas guardadas y construimos, la exposición tenía que ver con el bosque, estaba como todo hilado y construimos una especie de bosque en miniatura, geométrico, solamente reutilizando este material, tiñéndolo con colores. Entonces había un código de color como un semáforo, poco más. Me ha gustado mucho, lo teñías de verde. No me ha gustado nada, lo teñías de rojo. Entonces estábamos viendo ahí todo el día en qué día de la semana aparecían los rojos para cambiar los procesos, ¿no? Es chulo eso, ¿no? Es muy emocionante porque cuando ellos tienen la palabra y tienen que elegir qué es lo que les ha gustado, de todo lo que hacemos, lo que sienten como propio es lo colectivo, porque es lo grande. Y eso es muy emocionante y es una lección interesante también sobre el papel de la cultura. La cultura cohesiona, ¿no? Y ser capaces de tomar una decisión, crear una obra que se ha decidido colectivamente y se ha creado colectivamente, cohesiona también como grupo. Bueno, y en parte ahora todas estas actividades que se están haciendo también hace que todo sea un poco más colectivo también. O sea, en el sentido de que muchas veces el hecho de ver los museos es un acto que muchas veces es individual, absolutamente. Y ahora, en la manera en la que estáis intentando hacerlo vosotros, de poder conectar con la gente, creo que para mucha gente a lo mejor también le da una oportunidad de intercambio que antes no tenía. Sí, porque lo que realmente nosotros hacemos es acompañar. Cuando una persona viene a una visita comentada, el acompañamiento prefiero explicarlo, yo parto siempre de una premisa de que no hay discursos hegemónicos a la hora de explicar una obra de arte. Que una obra de arte como la que estamos viendo de Richard Deacon, por ejemplo, que es un artista geométrico. Háblanos de esta. Yo sé que te gusta. Esta es, ¿a ti te gusta? Es el icono, claro. Es el icono del museo. Este es el momento justo de la inauguración. Además, la imagen de esta exposición es un detalle, es un ojo de esta pieza. Es una cabeza escultórica de Manolo Valdés. Valdés es probablemente el artista vivo español, junto con Miquel Barceló, con mayor proyección internacional. De hecho, que Manolo Valdés haga una exposición en Londres le da una proyección a la cultura española increíble. Y es y Valdés es un artista que trabaja mucho sobre la historia del arte, reinterpreta sistemáticamente obras de arte y en concreto en este caso reinterpreta una cabeza, un retrato de Matisse que está en el Pompidou, de una mujer que se llamaba Greta Prazor. De hecho, en tu otra casa, que es la T4, en Barajas, hay tres mujeres, tres cabezas de Manolo Valdés, de bronce, que las habréis visto pues casi todas, ¿no? Nosotros tenemos esta que es de madera de olivo y efectivamente es el icono del museo. Pesa 1 tonelada o más de 1 tonelada y aunque parece muy monumental, tiene su fragilidad porque al final es madera y la madera está viva. Es madera de olivo y respira. Y una buena parte de nuestro trabajo también es, por supuesto, asegurarnos de la conservación y la buena conservación de las obras de arte. Te he interrumpido con... Sí, y además me he perdido, no me acuerdo de lo que te estaba hablando. Estábamos hablando del acompañamiento en las visitas. Por eso quería poner... Sí. Lo que quería decir es que en las visitas guía todos tenemos, estoy seguro, si pensáis, todas las personas que nos estáis escuchando en cómo han sido vuestras visitas a museos, seguro que tenéis esa idea. Yo me acuerdo de mi primera visita al Museo del Prado y me quería morir. De verdad, y ahora he acabado trabajando en museos por otros motivos. Y eso ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. Efectivamente, hay una parte de conocimiento que tiene la persona que hace la mediación o que hace la guía, pero yo no te puedo decir a ti lo que tú tienes que pensar sobre una obra de arte. Te puedo poner en contexto, te puedo explicar quién es Manolo Valdés,
que es un artista que estuvo vinculado al pop y que por eso trabaja todavía con una estética pop, que le gusta utilizar los materiales de una manera, de otra, de tal, pero todo lo demás es individual. Yo no puedo pensar por nadie, no puedo sentir por nadie, puedo acompañar en ese proceso de descubrimiento, ¿no? Y yo creo que los museos vamos a tener ese carácter ahora todavía más fuerte, porque creo que la cultura se ha convertido en un refugio. Porque es un lugar donde al final acabas encontrándote a ti mismo, precisamente por esto que estamos hablando. Yo no te puedo decir lo que tú sientes, pero ese sentimiento es algo con el que no se puede vivir, ¿no? Es como cuando estás tristísimo un día y te quieres poner una canción determinada y no paras hasta que no llegas a casa y te la pones, ¿no? Pues con esto pasa una cosa parecida. Y entonces, esto en relación con las visitas, ¿cómo lo hacéis vosotros? O sea, yo no sé porque he hecho alguna contigo, pero explícanoslo. Nosotros intentamos dar muchísima voz a los participantes en las visitas. Lo primero, intentamos no hacer visitas guiadas, no hacer visitas comentadas, precisamente para que todos los visitantes tengan voz, e intentamos que los itinerarios sean itinerarios temáticos. Por ejemplo, en esta exposición hay un itinerario que tiene que ver con los límites del arte. O sea, hay un tema que ya de por sí permite a las personas que están asistiendo a la visita pensar sobre algo concreto. No es una sucesión de obras, de cuadros, de tal, sino que hay un tema que hila todas las obras y que, por lo tanto, permite que se construya un discurso y ese discurso permite que se profundice porque hay una coherencia, entonces permite que se profundice en los conocimientos. Esta es una obra, por ejemplo, de David Rodríguez Caballero, que es otro de los artistas con los que hemos trabajado en este proyecto del Museo Gürtel-Casa, y es un artista también de abstracción geométrica pura y dura, de investigar sobre formas y materiales. Él vive en Nueva York, pero le ha pillado la pandemia afortunadamente en Madrid y pudimos trabajar con él hace un mes, yo creo ya, más o menos. Y esto es que como está saliendo todo desordenado no se puede improvisar más, ¿eh? Te vas a quejar. Este es un proyecto del que yo me siento especialmente orgullosa, que es un proyecto que hicimos con adolescentes el año pasado. Con esto de no generar objetos, les pedimos a los adolescentes que utilizaran una semana para construir únicamente una imagen. Tenían que pensar un concepto, pensar en una imagen y trasladar esa imagen a un soporte que en este caso era un transfer de madera, pero era una imagen que tenía que permitirles decir algo que ellos pensaran y por lo tanto nadie podía influir en ello. Tenían que ayudarse para hacer las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un proyecto del que me siento muy orgullosa por dos motivos. Uno, porque es increíble, somos una sociedad que se comunica eminentemente de manera visual. O sea, ya no escribimos mensajes, mandamos emoticonos o mandamos fotos para explicar las cosas. Y sin embargo, no tenemos educación visual. Son más eficientes energéticamente los emoticonos. El otro día nos lo dijo una catedrática. Seguramente sí, pero no tener educación en la decodificación de imágenes también es muy peligroso y tú lo sabes perfectamente porque te mueves como pez en el agua en los medios de comunicación, pero una imagen tiene muchísima fuerza y tiene mucha capacidad de influir en tu inconsciente. Y ellos no son capaces de pensar críticamente sobre las imágenes. Entonces hicimos un trabajo a lo largo de toda la semana pensando críticamente sobre imágenes, algunas artísticas, otras que tenían que ver con publicidad, y a partir de ahí les pedimos que crearan una fotografía con mensaje. Esos son los resultados. Se ve muy en pequeño, pero había mensajes que eran súper potentes. Y me llamó muchísimo la atención que un tema que les preocupaba muchísimo a los adolescentes era que lo excesivamente conectados que estamos a los teléfonos móviles. Todas las semanas había un proyecto de alguien que espontáneamente estaba preocupadísimo porque ya no hablábamos. Aquí es la foto del centro, que son dos chavales sentados que están cada uno mirando el móvil, en lugar de interactuar entre ellos, ¿no? Y me quedé alucinada. Alucinada es algo que no hubiera pensado. Pensaba que les iban a preocupar otras cosas, pero era sistemático que esto apareciera, fíjate. ¿Y de qué conclusiones llegaban ellos? Pues había de todo. Había gente súper preocupada por temas de política internacional, por supuesto el medio ambiente, por supuesto el bullying, el acoso,
cosas así. Pero lo que era muy bonito es la imagen que tenéis, es que los adolescentes asumían un papel de tutorización frente a los pequeños, que es uno de los aspectos en los que a nosotros nos gusta trabajar. Es un proceso de educación que se llama educación entre iguales. Tutoring by peers, viene del inglés. Y básicamente viene a decir que aprendemos mejor de nuestros iguales que de gente que es mucho mayor que nosotros en años, porque ellos conocen mejor los códigos que tienen entre ellos, porque tienen menos pudor a la hora de preguntar, etcétera. Y lo que hacemos nosotros es integrar a adolescentes para que asuman ese papel. Y es impresionante. Aquí está uno de los adolescentes explicándoles a niños pequeños sus propias obras de arte, porque es que estos objetos son obras de arte, están creadas y pensadas como una obra de arte, ¿no? Y esos momentos son muy emocionantes. ¿Y estos Porque son adolescentes tienen intergeneracionales. una formación previa? No, nada de nada. Es simplemente gente que muchos sí que han venido, que tienen sensibilidad por el arte o que sus padres les apetece que hagan algo que no sea solamente pues estar en la piscina y vienen. Y la sensibilidad se educa y hay una parte en la que nosotros hemos logrado conectar muy bien. O sea, afortunadamente estamos cumpliendo un papel de educación estética y de educación artística en La Rioja del que nos sentimos muy orgullosas, ¿no? Hombre, no es como tener el castillo de Belmonte, pero no está mal. No, no es lo mismo, pero por ejemplo, yo antes pensaba, cuando he ordenado de lo que íbamos a hablar, que ahora ya está desordenado, yo pensaba, joder, cuando habla el Reina, vivir en Madrid es un auténtico privilegio. O sea, poder ir a ver Guernica o ir a ver Las Meninas, me da igual, sin tener que pelearte con 300 personas, ahora mismo me parece un lujazo, ¿no? Y es algo que va a llegar y eso es bonito también, porque los museos estamos pudiendo reencontrar ese papel de ahondar en las artes plásticas, en la experiencia de las artes plásticas y no solamente ser un tic, ¿no? Como un hito que cumples en un viaje turístico a algún lugar, ¿no? Parece que es como Sí, que si no vas a... o sea, sí, y por otro lado también se va a limitar mucho el acceso con todos los inconvenientes que tiene. O sea, el hecho Sí, de no visitar un museo a nivel borrego, como se hace actualmente, pues es maravilloso. Pero por otro lado, si reducimos la capacidad al 20 o al 30%, pues claro, también sí, de estamos... hecho creo que el Prado estimaba que de los 15.000 visitantes diarios que tienen aproximadamente, lo van a tener que reducir a 2.000 o 3.000 visitantes diarios. Eso es mucho. Eso es mucho, pero también hay que ver cuál es el porcentaje de visitantes Más o menos es extranjeros un que 20%. O sea, tiene. Sí, sí, hay que ver cuántos visitantes extranjeros tiene. O sea, luego quizá no sea en este tipo de museos que viven tanto del turismo, luego quizá el turismo nacional y sobre todo los visitantes locales no se vean tan afectados. ¿y crees que eso puede repercutir al precio? Porque vuestro museo es gratuito, pero hay otros muchos museos que no lo son. Pues mira, Entonces, por ejemplo, Iván que ha abierto hoy, el IBAM en Valencia, bueno, todos los museos de la sí. Generalitat han abierto hoy y yo creo que iban a abrir por lo menos hasta que acabara el estado de alarma, si no más tiempo, de manera gratuita y son museos de pago. Uh-huh. No sé qué, no tengo ni idea, por supuesto, de qué van a hacer otros museos. Lo que sí te puedo garantizar es que, por ejemplo, el Prado se autofinancia casi en un 70%. Uh-huh. Y de ese casi 70%, el porcentaje mayor viene de las entradas. O sea, el Prado asume que está perdiendo en el entorno de 2 millones de euros de ingresos al mes. Y ese sí es un problema muy grave. Ese sí que es un Claro, o problema sea, grave porque no cuando se puede poner dependes, en juego la conservación de las meninas, o sea, porque estamos llegando a ese nivel, ¿no? Ya no solamente, por supuesto, de pagar sueldos, que la gente tenga unas condiciones dignas y tal. Y hay situaciones dramáticas. Por ejemplo, el MoMA ha despedido a la plantilla completa de educadoras, que seguramente eran una subcontrata, etcétera, etcétera, pero ahora mismo, de aquí a final de año, no hay perspectivas de que prácticamente ningún museo en Nueva York vuelva a contratar educadores. Y por lo tanto, toda la función educativa de los museos se queda desatendida, ¿no? Hay cosas que son súper preocupantes. eso es muy duro. Eso es muy, 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 muy duro.
El Thyssen también andaba como por 1 millón de euros de pérdida al mes, con lo que supone para la financiación. Por eso fue tan criticado cuando el ministro de Cultura dijo pues al principio que no iba a haber ayudas especiales para la cultura y luego recularon, ¿no? Porque, porque pensamos en la cultura, en la alta cultura, pero la cultura son también A lo mejor los electricistas que están iluminando el concierto, claro. ¿no? Al que vas, o los técnicos de sonido, o las educadoras, o los educadores de los museos, o toda la gente que está en una producción haciendo una imagen para marketing. Esa es la industria de la cultura que es muy desconocida y que tiene un panorama muy negro, ¿eh? Muy, muy negro. Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Nos dices algo de esto? No, ¿No? es ¿Y sin de más. esto? Pues mira, esta te voy a contar una historia muy bonita que pasó con esta obra. Es una biblioteca de Manolo Valdés también, del año 96. Y a final de enero, una de las últimas actividades culturales, perdón, a final de febrero, una de las últimas actividades culturales que pudimos hacer en el museo fue un ciclo de cine que hacemos desde hace un montón de tiempo con Bernardo Sánchez, que es un escritor y guionista de cine y dramaturgo, ta, ta, ta. Y total, que invitamos a Jaime Rosales, que es un director de cine, que pusiera una película que se llama Petra, que es una película que habla pues, sobre la condición humana, pero utiliza la figura de un artista para hablar de todo esto. Y resulta que esa película estaba rodada en el estudio de Manolo Valdés y utilizó, porque son amigos, y utilizaron entre todos los objetos o todas las obras de arte de Valdés que había por ahí de atrecho, estaba esta biblioteca. Entonces fue muy emocionante ese día porque los visitantes de la película pudieron ver la biblioteca real aquí y la biblioteca después en Qué la bonito. película. Fue muy bonito, sí. No sé si tengo algo más por aquí. Mira, había un comentario que ha dejado antes María Villardón que decía que le había comentado en una entrevista a Guillermo Solana, y es periodista y también se dedica al arte, y que le había dicho que el Thyssen hacía mucha exposición de moda y de arte porque eran las más rentables. Claro, todas cuando hacen estas exposiciones del Thyssen, pues la típica de Matisse o la típica de que todo el mundo quiere también ponerse esa medallita de haber ido a verla, o son, la verdad que son exposiciones que están bien, pero mucha gente tiene un reclamo porque tiene un punto marketingiano. Sí, sí, También, o sí. incluso alguna que he ido a ver yo, no me acuerdo si era de Cartier o de Sí, sí, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, eso no se puede, eso ayuda, entiendo, igual que las tiendas de los museos, que también en Sí, sí, parte. sí. Son iconos de diseño, verdaderos iconos de diseño. De hecho, la tienda del Thyssen es una tienda especialmente reputada. Sí, eso es así. Igual que las macroexposiciones, todo eso se acabó, seguramente porque no va a haber dinero para pagar. Hacer una macroexposición de Dalí que se exponga en 3 sitios, que tenga que viajar por Europa. Una de las primeras cosas que sucedieron cuando se empezaron a cerrar museos es que había obras de arte de museos que están en préstamo en otros lugares, Ah, que bueno, son claro. patrimonio, que están, o sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que tienen que volver, o sea, obras que necesitan que vaya a la Guardia Civil a escoltarlas, porque son patrimonio nacional, porque son, o sea, todas estas cosas de las que no hemos hablado están ahí también y hay que saber cómo proteger los bienes culturales sin afectarlos. Hay que hacer obras de arte de manera que tú estés protegida y que la obra no pueda, ¿sabes? Yo no puedo montar esta obra si no estoy tocando a mi compañero, porque necesitamos moverla entre 10 personas. Es complejo. Nos espera un escenario complejo ¿No? a los museos. Y también las condiciones de seguridad. A lo mejor tú tienes una obra en préstamo que el plazo expiraba en abril y ahora te la has quedado y estás asumiendo una responsabilidad, ¿no? Ujú. Tienes que ampliar el seguro, tienes que ampliar un montón de cosas. Seguramente esperar a un transporte combinado para... Es complicado, complicado, complicado. En nuestro caso hemos tenido, de verdad, para la situación que hay, afortunadamente, mucha suerte. Tenemos una buena exposición, vamos seguramente a poder alargarla, pero no me quiero pensar lo que es ser técnico de patrimonio y pensar que tienes un Goya en no sé dónde y que no puedes ir a buscarlo o que cosas así están pasando.
Bueno, y incluso el que tiene el Goya, ¿sabes? Diciendo, yo aquí tengo el Goya y como le pasa algo al Goya... Porque he tenido que reducir mis condiciones de seguridad reales de sala a tal. Bueno, no, yo creo que también todo está siendo flexible, ¿eh? Y los Sí, seguros bueno, cubren, los seguros y tal, o sea que pero hay unas... siendo, mirando un poco hacia el futuro, ¿no? O sea, vosotros tenéis una circunstancia en el museo que es, a ver si tengo, hay esta foto que me ha llamado la atención. Pues mira, esta foto es del ciclo de cine precisamente del que estábamos hablando. Eh, y esta persona es Josefina Molina, que es una de las mujeres pioneras del cine español. Ella trabajó muchísimos años en televisión española. Trabajó con José Luis Cuerda. Me contaban unas historias con José Luis Cuerda, Marían, que los mandaban a rodar amaneceres, porque en los 60 o los 70 o cuando fuera, cuando acababa la programación de televisión, ponían como un amanecer o un atardecer ahí y con un Padre Nuestro. Entonces los mandaron a ella y a José Luis Cuerda a rodar amaneceres por España. Y ahí estuvieron 2 semanas en el coche rodando. Y bueno, ella fue la directora de Esquilache, la película sobre el motín de Esquilache, con Fernando Fernán Gómez, y la invitamos en este ciclo de cine, se vino desde Madrid y presentó Esquilache y nos dejó a todos enamorados. Yo voy a ser así, con 84 años o así que tiene. ¿Y de ahí viene lo de Amanece que no es poco o no? No, pues mira, se lo podía haber preguntado. Jo, se acaba de morir además Cuerda y estaba la mujer bastante afectada. Afectada, ¿no? Cuando nació. Sí, 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 eran súper amigos. La verdad que, a ver, tenéis muchísima suerte en el sentido de que, bueno, sois un equipo dentro de lo que cabe que tenéis, en esa horizontalidad tenéis todo muy controlado, o sea, vais a una, o sea, no sois un equipo en el que, bueno, que además también el museo es gratuito, o sea, no dependéis de la taquilla No, no, no. como otros museos, ¿no? Pero dentro de eso, ¿cómo es la perspectiva que veis? Vamos a imaginar pues un plano en el que podáis abrir un 20, un 30%. Habrá que compaginar esa parte que estáis haciendo ahora online con esa parte presencial, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, la parte presencial es imprescindible, es lo que le da sentido a todo, porque por mucho que tú puedas ver una foto de una obra de arte, la obra de arte cuando tiene capacidad de comunicar es cuando la tienes en directo. Aquí no deja de ser una foto bonita, pero esta obra cuando impresiona es cuando la tienes en directo. Nosotros lo primero que queremos hacer es abrir. Como somos pocos, tenemos que ir despacio. No sé cuándo abriremos, me imagino que en un mes, una cosa así, cuando acabemos de implementar todas las medidas básicas de seguridad, podremos hacerlo. Pero lo vamos a hacer, pues evidentemente, con el aforo reducido. En principio, a partir de la fase 3 ya se puede abrir con el 50% para visitantes individuales, es decir, para los visitantes que vienen en familia o en grupos y tal, no vamos a tener tantísimo problema porque no somos un museo de multitudes, van a tener problemas los museos gigantescos. Y lo que seguramente plantearemos después es hacer una programación educativa que permita accesibilidad a través de los canales digitales y dotaremos al museo presencialmente para que cualquier persona de manera individual pueda hacer una especie de autovisita guiada, por ejemplo, hasta que se puedan volver a hacer visitas guiadas o hasta que se puedan hacer talleres. De hecho, yo me paso últimamente el día escribiendo textos de audioguías que seguramente se van a canalizar a través de un código QR de algo para que la gente para que utilice cada uno sus con su propios móvil pueda... dispositivos móviles y no tengamos que utilizar, o sea, para Claro, se han minimizar acabado todo el los... riesgo. Sí, sí, todo eso se ha acabado. Y que la gente por lo menos entienda por qué lo que está viendo tiene valor, ¿no? O qué puede hacerle crecer de lo que está viendo. Yo lo pienso desde vuestra perspectiva, trabajando en el museo, que bueno, al final viene a ser algo similar como lo que ocurre en muchos colegios, ¿no? Que ahora se plantea, bueno, vuelven las clases y vamos a hacer semanas sí, semanas no, días sí, días no, tengo que compaginar esa parte presencial con esa parte de online. O sea, la que se nos viene encima es gorda porque no vamos a volver a tener los museos tal y como estaban antes, entonces tenemos que compaginarlo todo y creo que esto es un papelón y que además es una sobrecarga también para la gente que trabaja en todos los niveles, ¿eh? O sea, me refiero en el museo, los profes, todo.
y eso va a ser difícil de asumir y tenemos que empezar a plantearnos también las cosas bueno, creo que con tranquilidad y pensando en el largo plazo. Y con Porque si no, generosidad. Sí. con mucha generosidad por parte de todos y también bueno, pues con la vista puesta a que como esto es a largo, pues igual todo no puede ser para allá, como decías al principio, ¿no? Y que hay que pensarlo bien. Pregunta María, ¿quién graba las voces de las audioguías? Pues en nuestro caso, pues lo hará una empresa que hace locuciones. Entiendo que son actores y actrices. Yo Yo no. tengo, yo tengo un amigo de Belmonte que es Félix Alcolea, que graba, no sé si audioguías, pero es el típico pues que graba anuncios y demás. Y me imagino pero yo nunca me lo había planteado. ¿Quién Ya, hace eso? yo tampoco. Pero bueno, las empresas que se encargan de generar este tipo de contenidos, pues lo tendrán solucionado. ¿Qué es lo que más echas de menos, Carmen? Del museo, pues es que esta semana he ido 5 veces por lo menos, entonces no me ha dado tiempo. No, yo echo de menos el contacto con la gente, porque es muy enriquecedor. Sobre todo, son muy enriquecedoras las actividades con adultos, porque cuando ves que hay una persona que se va del museo y te dice, yo pensaba que yo no era capaz de entender esto, porque la sociedad me ha dicho que un museo es para gente culta, que esto es un lugar, pues eso, pues para gente que sabe que tienen tal, y de repente me has abierto una puerta. Antes estaba en una charla y alguien decía, yo he visto miradas de gente que es como si hubiera visto el mar por primera vez, pues yo he visto esa mirada muchas veces. Y que la gente se vaya agradecida, decir, jo, es que me has abierto una puerta que yo pensaba que no podía explorar nunca jamás. Eso echo de menos. Tú Y llegaste a es la discutir parte de, con Andrés Averasturi. bueno, estábamos muy de acuerdo, le gusta discutir a él, pero Sí, sí, estábamos muy de acuerdo en el fondo. sí, Bueno, me sí, sacó sí. los colores Andrés Averasturi, sí. Fue maravillosa aquella Sí, visita. La sí. verdad que todos los que tenéis la suerte de vivir cerca, la verdad que es un lujazo y los que no, bueno, la verdad que La Rioja es un destino turístico que está en el mapa y además del vino pues tiene otras cosas, con lo cual Sí, sí, que ya nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta o sea, lo primero, hay vida más allá, hay vida cultural más allá de Madrid. y de la calle Y, Laboral. y luego hay más cosas en La Rioja aparte de vino. Nos cuesta, ¿eh? Es Bueno, pero difícil. aún así lleváis 13 años trabajando muchísimo y haciendo algo que tiene muchísimo valor. Yo la verdad Sí, que si nos puedes dar algún consejo así como resumen, me gustaría que nos dieras algún consejo, si alguien quiere ahora mismo eh, conectarse, ver museos, en plan 3, 4 actividades que a ti te estén gustando, especialmente que creas que pueden ser interesantes para el público en general. pues mira, yo recomendaría el Reina. El Reina tiene una actividad que se llama Gira, que era una de las que te estaba diciendo antes por si la encontrabas. Se llama Brillante, dentro del proyecto educativo que se llama Gira Educación, esta se llama Brillante. Y son actividades en torno a obras de la colección, pero que están también creadas por colectivos de artistas. Yo esa la recomendaría sin ninguna duda. Recomendaría la que hemos hablado antes también del Museo de Medellín. Y si queréis algo así ya, estos sí que son, o sea, cosas de drogas duras, os recomendaría que entrarais al proyecto del K2M, que es otra de las, es que te había mandado un montón de imágenes. El K2M ha hecho un proyecto que se llama 1,5 metros, que es por el 1,5 metros de distancia de seguridad, y que le ha pedido a artistas que residen en la Comunidad de Madrid, el K2M que está en Móstoles, que, que crearan una pieza audiovisual sobre lo que están haciendo durante el confinamiento. Y esto sí que es arte contemporáneo del complicado, ¿eh? Pero si queréis ver algo así como muy vanguardista, por allí. Uh-huh. Y el MACBA ha creado también una sección que se llama Recorridos, que lo que hace es generar recorridos temáticos que parten de su colección, pero que incluyen también música, cine, audiovisuales, etcétera, etcétera. Tienen uno sobre la música en el MACBA, sobre música contemporánea, que es súper interesante. Yo me quedaría con eso. Pero yo también, en que estamos hablando todo el tiempo de los supermuseos, Me parece seguro que todos... interesante. Explícanos
esto lo estaba buscando, el brillante, el del... Brillante. Hay uno, por ejemplo, sobre José Luis Valdelomar, que es un cineasta conceptual español de los años 60, que tiene mucha colección en el Reina. Lo he mirado, pues que es que yo estoy todo el rato generando contenidos, no puedo estar tan al día ni participar de muchas cosas. Pero me parece muy interesante porque dan como 5 instrucciones de cómo hacer Sí, cosas a partir de esas obras. Y es para niños y adolescentes y adultos, por supuesto. yo no tenía ni idea, te lo diré porque no he hecho otra cosa más que trabajar. Ya, Eh, soy consciente, soy consciente. pero me parece, o sea, por ejemplo, esto que estoy viendo aquí, que se llama Brillante, propone el cine sin película. Recorre el espacio de tu casa como si estuvieras rodando una película, seleccionando los objetos que más te gustan. Acota con las manos el objeto y míralo despacio. Te alejas, te acercas, imagina una película, crea una historia, comparte. Son cosas muy chulas, la verdad. Sí, 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 sí. Sí, ahora mismo la educación vive uno de sus mejores y sus peores momentos, pero se están haciendo cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, por supuesto, el Educatisen, que es el Departamento de Educación del Museo Thyssen, ha hecho un proyectazo que se llamaba Arte en época de pandemia, o algo por el estilo. Pero han hecho una historia muy interesante que yo creo que ya la acabaron en Instagram. Cada semana ponían un artículo de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y le pedían a la gente que se metiera a recorrer virtualmente el museo y seleccionara una obra de la colección del Thyssen que para ellos ilustrara ese derecho, ¿no? Y me pareció también un proyecto súper sencillo que te requiere de media hora, pero que hace que la gente piense a través del arte, que vaya un poco más allá, ¿no? Que vaya hacia sí mismo, que se genere pensamiento y crecimiento intelectual, que es de lo que va a todo esto, que te conozcas a ti mismo. Bueno, pues ojalá la verdad que en los medios se diera más espacio a esto, porque cuando uno ve las noticias y uno pone en la tele, la verdad que de estas cosas se ve más bien poco. Yo creo que la gente en su casa necesita más de esto y menos de ruedas de prensa y menos de bicho y menos de posibles vacunas y posibles tratamientos cada día 3 que no nos llevan a ningún sitio Pues es absolutamente. que la cultura no cura, pero es terapéutica. A ver quién hubiera sobrevivido a esta pandemia sin cultura en su casa, ¿no? Es curioso como hay muchas cosas a las que no les damos importancia y que nos hemos dado cuenta que ahora son importantes. Hoy en Zapeando hablábamos de los animales e incluso la OMS reconocía, o sea, la importancia de los animales en la pandemia, de la compañía que te dan Uh-huh. los animales, ¿no? O sea, cómo, pues eso, como una mascota, como un museo, como un libro, como la cultura, como cosas que parecían completamente, bueno, que se asumen, al final son a las que nos estamos agarrando para poder sobrevivir y sobrellevar las cosas. Uh-huh. Pues nada, el fin de semana todos al Museo Burt. Pues nada, os animo a todos a que os conectéis. ¿A qué hora es? Pues el sábado será a las 11 y el domingo en el canal de Instagram será a las 12:30. Vale, bueno, Con Coldobeca Jauregui, pondremos. que es una persona encantadora, además. Encantadora. Lo pondremos. Mira, ahí te dicen, si vas alguna vez por el Museo del Romanticismo serás bienvenida. Yo soy muy fan Ay, del... pues eso es uno de los sitios a los que tengo muchísimas ganas de ir. Solo que cuando voy a Madrid, luego pues me voy de cañas contigo, el... que No, es pues más el Museo del importante. Romanticismo tiene un Lo sé, solo jardincito. tengo buenas referencias del Museo del Romanticismo, ¿eh? Yo he ido mucho, Solo- lleva mucha gente. Yo, de hecho, tengo un Saturday Morning Plan con Carlitos de cuando era pequeño, Ujú. porque se podía ir con los niños, como una de las habitaciones tenían también carrito y tal. Era uno de los planes que aconsejaba yo hacer por los niños porque tenía buena accesibilidad también. Y ahora en estos museos, muchos de ellos tienen como unos cartones de bingo en el de, ¿cómo se llama? El que está al lado del templo de Cerralbo, de Sí, Cerralbo y demás, y entonces te dan para los niños como unos bingos para que vayan encontrando cosas muy concretas, no las superobras, sino detalles, entonces los niños lo van buscando y está guay, la verdad que... Así que nada, la próxima visita, Carmen, ya tenemos el plan. Y a pues todos los sí. que, Oye, que hay un montón de comentarios, no he visto nada, bueno, de lo que hablaba la gente por aquí. a todos los que vivís cerca y que podáis
disfrutar en directo, pues os lo recomiendo muchísimo. Yo no sé cuántas veces he ido, creo que tres o cuatro. Por ahí, sí. Y la verdad que siempre descubres cosas nuevas y es un sitio maravilloso para visitar. Y os deseo muchísima suerte, Carmen, y mucha fuerza en esta andadura, porque realmente tenéis un papelón, pero también tenéis la suerte de trabajar en algo precioso y en algo creativo. Así que, pues muchas gracias a ti por haberme liado en esta mañana, porque lo primero me lo he pasado muy bien, aunque haya sido muy caótico y todo lo que llevo preparando todo el día no haya salido. Bueno, yo creo pero sí, no, muchísimas gracias. Como, no sé si, creo que no lo he dicho, pero Carmen, por supuesto, es amiga del Colegio Mayor y como siempre hablamos de la no caos imperante, pues la no caos imperante ha estado imperante aquí también. Y nada, pues ha sido un placer poder estar contigo este ratito y con todos los que habéis estado. Esto se va a quedar directamente, ahora va a IGTV, así que se queda colgado en IGTV a Cholón y después lo llevaremos a YouTube para que se quede ahí para quien quiera verlo. Muchas gracias. Ay, sí estaba Celia también. Perdón, es que me estoy leyendo los comentarios ahora. Gracias. Está Chati por ahí también. Sí, Bea, estoy viendo, Carmen, sí. Bea, Reyes, la plana mayor. Sí, me llaman gente culta y preparada, Marian. Tus seguidoras, tus adscritas. Bueno, es que se pone las gafas de pasta y parece algo la muchacha, pero que no... Es un placer escucharte siempre, Carmen. Y mira, mi madre también está ahí, mi tía Maite. Ah, mira, qué bien. Sí, os diré, y es lo último que voy a decir, que cuando fuimos con la radio a hacer el programa de Pepa Fernández en el museo, bueno, la segunda vez que fui yo, hice una pedazo de entrevista que la tía hablaba y yo decía, pero si es que, o sea, se comía el micrófono, o sea, Carmen vale para lo que ella quiera, o sea, es maravilloso. Así que yo creo que en vez de las audioguías esas que contratáis en no sé qué empresa, deberías empezar a plantearte. Sé que no tienes mucho tiempo, pero... no, si las escribo yo. Es que aquí somos muy horizontales, hacemos todo. Ya, pero yo hablaba de la voz. Ah, porque bueno. lo está diciendo Chumbi. Panaderito también es verdad. Panaderito también está conectada. Pero esa sabiduría infinita de Carmen y esa dulzura de voz. Ay, Dios mío. Otro día, Carmen, lo hacemos ya bien de verdad, y preparas otras diapos sobre cositas de México y nos cuentas cosas de México. Ah, sí, os puedo contar que me tuve que volver con la pandemia, estoy encantada. Tuve que anular mi viaje de celebración de los 40 años. ¿Qué te parece? Bueno, pues que son cosas que pasan. Gracias a ti, ¿eh? Si no me lo llegas a decir tú, me quedo a vivir en una playa del Caribe, a pescar o algo. No sé si me lo agradecerás nunca o realmente no fue una decisión, pero escribiste fue el sábado antes del estado de alarma, el jueves antes del estado de alarma. Sí, y viajé el viernes. En plan, ¿qué hago? ¿Qué tal? Y no, vuélvete ya, que esto es el fin del mundo, Carmen, no te lo pienses. Mira, Eva también está ahí, Eva Muñoz también está ahí, estábamos todas. Así que nada, bueno, un placer. Muchísimas gracias, boticaria. Chao. Hasta luego.